Buenas tardes, somos el equipo 2 y el día de hoy vamos a aprender sobre el aprendizaje significativo de David Ausubel. El equipo 2 se encuentra conformado por Laura Gabriela López Camacho, Ángel de Jesús Espinosa Francisco, Brenda Sofía Azamar García, María Cristina Merlín Castro, Maciel Alexandra Muñoz Medina e Isaac Fernández Mendoza. Es necesario comenzar a hablar sobre quién fue David Ausubel. Fue un psicólogo y pedagogo cuyas contribuciones han tenido un impacto significativo en la forma en que entendemos el aprendizaje humano. Este psicólogo nació en Nueva York en 1918 y falleció en 2008. Gran parte de su vida se dedicó a estudiar cómo las personas aprenden y cómo los educadores pueden facilitar ese proceso de aprendizaje. Su aportación más relevante fue la teoría del aprendizaje significativo. Según esta teoría, el aprendizaje es más efectivo cuando la nueva información se conecta con conocimientos previos que el estudiante ya posee. También distingue entre el aprendizaje por recepción, donde el estudiante únicamente va a recibir la información directamente, y el aprendizaje por descubrimiento, donde el estudiante descubre la información por sí mismo. Ausubel creía que ambos métodos son válidos, pero que el aprendizaje por recepción puede ser más eficiente en ciertos contextos. Tiene cuatro tipos de aprendizaje: el aprendizaje mecánico, el aprendizaje por recepción, por descubrimiento y el aprendizaje significativo. Vamos a iniciar con el aprendizaje significativo. Este es el tipo de aprendizaje más importante y ocurre cuando la nueva información de manera no arbitraria y sustancial con los conocimientos previos que el estudiante ya posee. De sus características destaca la nueva información que se integra en la estructura del individuo y que no se basa en la memorización, sino únicamente en la comprensión. Claro de esto puede ser aprender sobre el ciclo del agua, conectando el concepto con las experiencias que nosotros ya sabemos, como la lluvia o la evaporación. A pasar al aprendizaje mecánico. Este tipo de aprendizaje únicamente por información se memoriza sin relacionarla con los conocimientos previos. De entre sus características destaca que la información se almacena de manera arbitraria. Esta información es temporal y es olvidada con facilidad, y no hay una integración con la estructura cognitiva existente. Un ejemplo de esto puede ser memorizar una lista de palabras en otro idioma sin la necesidad de entender su significado o su contexto. Ahora vamos a pasar a la por recepción. En el contenido se presenta en su forma final y este solamente debe ser internalizado. Sus características son que el profesor o el material que se proporciona es completamente organizado, el estudiante no descubre la información por sí mismo, simplemente la recibe, y este aprendizaje por recepción puede ser significativo realmente si se conecta con los conocimientos previos. Un ejemplo de esto puede ser explicación sobre la fotosíntesis en clase y comprenderla al relacionarla con los conceptos que ya conocemos. El último de los aprendizajes que distingue a la teoría es el aprendizaje por descubrimiento. En este caso, el estudiante la información por sí mismo a través de la exploración, la experimentación o la resolución de problemas. De entre sus características destaca que el estudiante es un agente activo en el proceso de aprendizaje, que se fomenta la autonomía, la curiosidad y sobre todo la motivación del estudiante, y este puede ser significativo al relacionarse con los conocimientos previos. Un ejemplo de esto puede ser realizar un experimento científico para entender cómo funcionan las reacciones químicas. Ha llegado el momento de pasar a la parte total de esta gran teoría propuesta por David Ausubel. Vamos a hablar sobre el aprendizaje significativo. Como ya lo hemos a lo largo de la carrera, nos han enseñado que es aquel que ocurre cuando la información se conecta con los conocimientos previos que ya poseemos. Ahora, no se trata de memorizar los datos, sino de integrar la nueva información en nuestra estructura cognitiva, de manera que ésta tenga sentido para nosotros. Las condiciones que se deben presentar para que el aprendizaje significativo ocurra
Destaca que el material debe ser significativo, a disposición sobre todo del aprendiz y la importancia de los conocimientos. Ahora, el aprendizaje significativo es fundamental, pues permite una comprensión profunda de la información, de tal forma que se fomenta la capacidad de aplicar lo aprendido en diferentes, lo que es esencial para el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Básicamente, lo que nos indica es que aprender no es solo acumular la información, sino conectarlas para construir conocimientos sólidos y útiles. Una vez que hemos establecido qué es el aprendizaje significativo, vamos a pasar a los aprendizajes significativos. El primero de ellos es el aprendizaje de representaciones. Este tipo más básico de aprendizaje ocurre cuando asociamos símbolos o palabras con objetos o eventos concretos. El aprendizaje significativo de conceptos. Este ocurre cuando comprendemos ideas abstractas o que se agrupan objetos, eventos o situaciones con características comunes. Un ejemplo de esto podría ser lo que es un mamífero, y porque este es un aprendizaje de conceptos. Otro de los tipos de aprendizaje significativo es el de proposiciones. Es el tipo más complejo de aprendizaje. Este ocurre cuando comprendemos afirmaciones o ideas que relacionan dos o más conceptos. Un ejemplo de esto es entender la afirmación: los mamíferos son animales de sangre caliente. Es un aprendizaje de proposiciones porque relaciona los conceptos de mamífero y salud. Este tipo de aprendizaje nos permite construir conocimientos complejos y desarrollar el pensamiento crítico. Ahora vamos a descomponer un poco el aprendizaje significativo. Para esto, Auswell propone dos conceptos clave para entenderlo. El primero es el proceso de asimilación, entendido como el mecanismo mediante el cual la información se integra en la estructura cognitiva del individuo. Y el segundo de ellos son los organizadores de avance. Son las herramientas o las estrategias que se utilizan para facilitar el aprendizaje significativo. En este caso, son conceptos o ideas introductorias que ayudan al estudiante a conectar la nueva información. Estos dos conceptos tienen una función complementaria y son interdependientes uno del otro. Ahora, una vez que ya establecimos qué es el aprendizaje significativo, cuáles son los tipos de aprendizaje y cuáles son los tipos de aprendizaje significativo, vamos a pasar a las formas en que la persona aprende. La primera de ellas es la forma subordinada, que esta ocurre cuando la nueva información se conecta con un concepto más general que ya existe en nuestra estructura cognitiva. Después vamos a pasar a la supraordinada. En este caso, la nueva información es más general y abarca o engloba conceptos ya existentes en nuestra estructura cognitiva. Después vamos a la forma de aprender combinatoria. Esto ocurre cuando la nueva información se relaciona con conceptos previos, no jerárquica, es decir, no es ni más general ni más específica. Aquí retomamos un poco las condiciones que se deben cumplir para que un aprendizaje sea significativo. Nuevamente retomamos el material significativo. Básicamente se refiere a que debe ser algo llamativo, lógico. La disposición del estudiante, es decir, el alumno, debe querer aprender. Y después la estructura cognitiva adecuada. En esta, el estudiante debe poseer los conocimientos y las herramientas previas que le permitan conectar la información nueva. Por supuesto que el aprendizaje significativo tiene ventajas. Una de ellas es la retención a largo plazo, la comprensión profunda en lugar de la memorización, y permite la creación del conocimiento en los diferentes contextos. Eso ha sido todo por parte del equipo 2. Ahora vamos a pasar a una pequeña actividad. Va a ser bastante divertida, así que les recomiendo que vayan encendiendo sus teléfonos, específicamente en el lector de códigos QR.
hemos hablado previamente con el docente y nos dio autorización a que la persona que más rápido conteste la actividad que nosotros les vamos a proporcionar, se va a hacer acreedor al máximo número de participantes del día de hoy. Así que éxito y que la suerte esté siempre de su lado.